una pequeña globalización de la cultura antillana, caribeña. Entonces, el acento incluso para hablar, aunque ya no me queda de eso a mí, pues tantos años viviendo aquí en el norte, pero sí el acento de las personas, Sí, así, pero usted todas tiene las la sonrisa, el muy calor parecidas que caribeño. traían los... entonces, cuando estaba hablando con Isaac, pues me acordé mucho de las personas, ay, ¿cómo hablan allá también? No sé si hablan precisamente. A ver, que se abre esto. Sí, me acordé mucho, ¿no? De allá donde nací. Y había un templo en ese puerto, todavía está, pero tengo un pequeño centro de prédica casi un poco inactivo. Pero Gaudí llama tiene un templo de Gorani. Ay, qué muy bonito. De señor Chaitanya, no, más de puro señor Chaitanya. Y lo tienen con, ¿cómo se llama esto? Con una, ya está, ya está. Lo tienen, el gobierno les dio todas las facilidades para eso. Ay, por favor, acelérate, cosa esta que estás muy lenta. Ya, ya, vaya. Ok, ya vamos a empezar. Porque la puedo dar puramente oral, pero sí me quiero apoyar con el material didáctico para, creo que es importante. ¿No vieron la conferencia que di sobre Duarca para Puerto Rico? El descubrimiento más grande del siglo XX. Sí, su Yo la próxima mandé en el conferencia grupo con de nosotros será Interculture. esa. No piense que se Sí, va a muy, escapar. sí, sí. Es que este PowerPoint que tiene mi PC es o más nuevo o más antiguo que tiene esta. Entonces está haciendo la configuración, pero está tardando. Por favor, Krishna, que se abra, que se abra, que se abra. Para empezar la clase. Ya se había abierto, no sé por qué. Ándale. Y como lo tengo en la memoria, la UCB, está tardando en abrir. Ya, por favor, Krishna, Krishna. Sí, esta conferencia es muy interesante, esa de Dwarka. Es un descubrimiento que lamentablemente se ha abandonado mucho por la política que hay en India, ¿no? Hay una lucha política muy grande en India, porque India apenas está pasando, digamos, a 70 años de su independencia, está en la lucha de la configuración de una identidad nacional. Entonces hay muchas fuerzas políticas, sociopolíticas. Una, pues está el movimiento hindutva que busca una cultura, ¿cómo se llama eso? Un país de India, hindú, ¿verdad? Como casi pasada una cultura védica, su tradición, su cultura. Por otro lado están los comunistas, que son también muy fuertes todavía en India, que son de tendencia maoísta, marxista-maoísta, y cuando llegan ellos ganan las elecciones, son la mayoría, ¿no? En el Senado y en los centros de educación y todo eso, agarran y de cuenta que se dedican a quitar toda la historia, toda la cultura védica, atacar la cultura védica y así. Ay, Cris, me está tardando mucho en cargar el PDF. Voy a tratar de pasarlo directamente el archivo a la computadora, a ver si así ya lo abre sin tanto problema. Si no, vamos a ir sin ese apoyo, porque si no ya estamos tardando mucho. A ver. Ok. Lo voy a abrir directo a la computadora a ver si ya no tenemos problemas. Muy bien, documentos. A ver, aquí está. Nunca me ha tardado tanto, ¿eh? Qué bárbaro. No cabe duda que, como dirían los, ¿cómo se llama? Los especialistas de Yotir. Mercurio retrógrado. No se preocupe, Prabhu. Así es la tecnología. Mira, estamos teniendo otra vez dos iPhones, porque hay un iPhone que es
Bueno, ajá. Pregúntenle en el waiting room quién es, que se identifique. Sí, yo también trato cuando hago las conferencias, nada más pongo los oradores y las preguntas que sean en el list del Facebook. Porque luego pasa gente así que, y más pues un tema así como más actual, así, gente. Aquí en México le llaman la porra y en Argentina la brava, que es la gente que está en las gradas del partido de fútbol, gritando arriba, y son muy agresivos, ¿no? Y también se introducen luego a crear así conflicto. Nos va a cerrar esto ya. Y ahora sí, si no nos vamos así, porque si no ya me hizo perder la paciencia. No sé por qué nunca se me pone así la computadora ahorita. Ok, me pusieron a mí como host y mejor usted sea el que los acepte, Raúl, por favor, porque me está pidiendo que Sí, no ya aceptar. usted co-host. Ok, Sí, querido, usted es co-host, entonces usted puede ahorita por favor, sharing screen. sí, yo voy a ver esto de PowerPoint porque ya me atrasó mucho. No se preocupe, Prabhu. Aquí hay una cosa aquí, a ver qué es. Ya me dio un problema, ya sí, a ver si ya con esto ya. Es que hay un problema con la configuración, le digo, del PowerPoint y eso es lo que me está pasando. Pero sí, ya la cierro. Muy bien, ahora sí ya lo voy a ver. Es que es por las configuraciones de diferentes Windows, Office, más bien dicho. A ver si no me lo damos ya directo. Ok, ya. Con razón. Ya lo había abierto, lo probé antes, pero bueno, así pasa. Muy bien. Ya abrió. Ok, ya no está de nuevo. ¿Cómo es que ya lo abrió? Ya viéndolo aquí en nuestra ciudad. Ok, ya. Ok, ya. Esperemos que ya lo abra, sin problema. Mm, Ese iPhone, ¿ya vieron quién es? Raúl, ¿ya vio quién es el del iPhone? Bueno, sí, ya tenemos todo. Ah, perfecto. ¿Lo admitimos entonces? No, el que está esperando no. El que está esperando no. Ya aquí hay uno dentro y el que está Ok. esperando le hicimos una pregunta y bueno, No, la cuestión vamos a fue que lo esperar. dejaron entrar ahora. Ya entró. Disculpe. No Vamos se a... Está preocupe. bien, no se preocupe, no hay problema. Sí. La quiere mostrar, pero vamos a compartir. No aparece. Ahí está. Ok, ahí voy. A ver si ya la acepta. A ver, aquí. Es que no aparece la parte de atrás. ¿Cómo le hago? ¿Le doy compartir? Ah, sí, compartir pantalla. A ver, otra vez. ¿Por qué no me abre la pantalla? ¿No? Mire, parece que no quiere que vaya a estar poniendo aquí obstáculos también. ¿Cómo lo hacemos? Porque no? A ver, mire, vamos a hacer una cosa. Sáqueme de compartir pantalla y volvemos otra vez, ¿sí? A intentar. Bueno, a ver, vamos a ver, intentar. Y volvemos a intentar ya para que ya me comparta. ¿Sí? Ahí lo saqué de compartir pantalla. Ok, ahora otra vez.
Ok, ahora Verifique ahí. ya, Sí. aquí está, ahora sí ya. Muy bien, ya está, ¿verdad? A ver, ya apareció. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a poner aquí ya. A ver. Aquí está. Vamos a pasar. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué problema? 30 minutos para poder estar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, Ya Jare. ahí. Ona yara timiran diasa, yana yana salakaya, chaksurmita llena, tasmai sigura, ve namaha. Bueno, entonces me presento, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes. Sí me están escuchando, ¿sí? Caribor, ¿me escuchan? Sí, querido Prabhu, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos muy bien, excelentemente. Entonces, bueno, sus servidores, Hare Krishnadas. Mi nombre es civil es Horacio Francisco Organiz Juárez. Y bueno, ya saben, soy discípulo de Santidad Granda Maharaj, Sila Charedev. Y por su instrucción e inspiración de Cristo de él, terminé mis estudios profesionales ya cuando tenía 25 años en movimiento. A la edad de 36 años empecé a terminar mis estudios profesionales y hemos hecho varios trabajos académicos, haciendo congresos, participando en dando clases y exposiciones y cursos en diferentes instituciones académicas de filosofía. Mi carrera de licenciatura es licenciatura en letras españolas en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, de aquí de Saltillo. Y bueno, aquí es una foto de uno de los congresos más estáticos que tuvimos. La damita esta que está rubia es mi hermana, que también es doctora investigadora en la UNAM, en el área de ingeniería hidráulica, mi esposa Mau. Bueno, fue un congreso interesante que lo llevamos por varios años. También asistí a congresos que me invitaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que tienen una rama que se llama LER, dedicada a la investigación desde las ciencias sociales de la religión. Entonces hacen congresos, un congreso interesante. Aquí fui a la Universidad Veracruzana, que es el estado en que yo nací, ¿verdad? Y ahí estamos en este congreso, otro congreso en Saltillo que hicimos por parte del Instituto de Estudios Filosóficos, y vinieron académicos hindúes, incluso Santidad Guru Prasad Swami cerró con una conferencia, y aquí estamos con algunos profesores de este instituto, nos está entrevistando el periódico. También hicimos algunos libros como estos que se pueden luego adquirir online, Vaishnavismo, Estudio Histórico y Confrontación de la Doctrina Esencial del Hinduismo. Otro que me editó el Consejo Editorial del Estado de Coahuila, es una investigación para la materia de metodología de investigación literaria, que se llama Rescatando el Srimad Bhagavatam de las obras de Chanakya, donde se demuestra tanto los textos, manejando una metodología que se llama la teoría de la intertextualidad, que esta trata de estudiar la influencia de otros textos en una obra, que nadie diga páginas en blanco, es el lema de esta metodología, de que siempre hablamos lo que ya hemos escuchado, lo que nos ha influido, y demostramos cómo Chanakya Pandit fue influido por el Bhagavatam. Hay muchas referencias que parafrasear, cita casi literal de los textos. Y esto derrumba una teoría que es la predominante por el modelo cronológico producto de la colonia inglesa, como vamos a hablar ahorita, de que el Bhagavatam es poscristiano. Aquí las memorias fueron editadas también en un journal académico de India, que se dedica a presentar todo tipo de investigación en las memorias del Congreso. Bueno, aquí estamos con nuestro Juan espiritual en el 2019, cuando cumplió los 50 años de su consagración a ISKCON. Este es un homenaje de Vyasapuya que le hicimos, estamos ahí con él. Aproveché para ir a Los Ángeles, también encontré a mi viejo amigo y gran alma, Ruta Karma Prabhu, que también ha estado en congresos en Estados Unidos, realizados por la Vedic Free Association, que se dedica a investigar toda la cuestión de la historia, a los datos más actuales, a componer la historia dejada por la época colonial. Y estuvimos en ese congreso muy interesante también, muy buena persona, siempre que lo veo me saluda y tenemos una amistad estática. Mi tesis doctoral, que
se puede comprar en Amazon, ¿lo venden? Aquí está por la editorial académica española. Esa es la tesis doctoral, basada básicamente en la investigación del primer libro, donde se hace una revisión de todos los modelos. O sea, es un trabajo deconstructivo para comprobar la historia con los últimos hallazgos acerca de Krishna y cuándo fue la época real de los textos, todo eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Otro libro son ensayos que hice en la universidad y en las ponencias de los congresos. Se llama Aventuras en la Trascendencia, una exploración de la filosofía de las religiones. Son ensayos muy interesantes de filosofía de la religión y cosas contemporáneas, varios temas muy interesantes. También se puede comprar en Amazon. Y el último libro editado es Krishna and Indological Studies, An Epistemological Review. Este fue por la misma editorial, la rama original es en Alemania, se llama Lambert, que edita en inglés también y alemán, obviamente. También es una obra dedicada puramente a Krishna y es un libro que también Prabhu Radhika Ramanadas, Ravi Gupta, que es un doctor y es el decano de una universidad, ahorita no se me olvidó, de Utah, sí, de Utah, en estudios de religión. Es un niño crecido en el movimiento de José Krishna, hindú, ¿verdad? De raza hindú, un devoto muy, muy eminente y parte del comité de investigación sástrica y hermenéutica del GBC. Y le encantó el libro, le encantó mucho. Se lo pone a leer a sus estudiantes para que se actualicen sobre toda la investigación de Krishna y de la historia, toda la época de Krishna y todo. Esa es una revista, un journal que hicimos porque luego hice mi doctorado en la Universidad Internacional Euroamericana, que digamos la base central fue el Dharma College International, donde sigo, porque esta era un consorcio de universidades de España, como de, ¿cómo se llama?, de Latinoamérica, pero ya ve, pues, a veces ya hubo intereses diferentes, se separaron, y el Dharma College, pero el journal lo hicimos de mi maestro, que también lo tengo online. Voy a dejar luego, cuando editen el video en Face, voy a poner los links para que lo puedan bajar de Academia, de una plataforma académica donde he subido sus trabajos, están en español y otros en inglés. También hizo una videoconferencia en 3 partes que se llama Sila Prabhupada, bajo juicio por los pro-ideología de género. Le voy a pasar los links. También, se demuestra tanto las escrituras como científicamente por qué las tesis de Prabhupada de rechazar la conducta homosexual como algo degradado está bien justificado por los Vedas y por la ciencia, que no es una cuestión innata. Bueno, esto es una cosa que requiere otra conferencia y me ha hecho el ataque, precisamente en mi principal computadora va atacada y mi teléfono por virus, así que me dañaron el sistema de sonido. Sí, o sea, esta gente es una cosa que podemos dedicar un día a una conferencia sobre esto, ¿verdad? Pero les voy a mandar las conferencias para que la vean, yo creo que es muy importante. En fin, bueno, vamos a hablar sobre Krishna en historia y esto es parte, digamos, el capítulo 5 de la tesis doctoral, de mi tesis doctoral, y que se llama Una revisión histórica sobre la antigua cultura y religión de la India. Esta la presenté en mi disertación doctoral, lo hice en el auditorio de la facultad donde hice mi licenciatura por mi sinodal, que es el doctor Jaime Torres Mendoza, un académico muy erudito, muy bueno, muy una persona muy piadoso, aprecia mucho así la conciencia de Krishna, realmente es una persona muy piadosa y muy sabia, muy piadosa. Bueno, entonces vamos a ver. Ok, bueno, la metodología, pues ustedes saben, ustedes que han estudiado ciencias exactas, pues ustedes saben muy bien que, ¿cómo se llama? Hubo un el padre de la sociología de la ciencia, que se llama Thomas S. Kuhn. Él fue un físico que terminó creando la sociología de la ciencia, o sea, hay una sociología, así como hay sociología de religión, sociología de las subculturas, sociología, hay una sociología que estudia sociológicamente y antropología que estudia a los científicos como seres humanos. Y es interesante que hay un fenómeno, su libro principal se llama, ¿qué? Las estructuras de las revoluciones científicas, donde cómo se crean conceptos por la época, por la historia y todo, y hay gente que defiende esos modelos, crece o se educa en esos modelos, y los de como la teoría darwiniana, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo que hizo Prausada Putta y otros, y Karma Prabhu y muchos científicos que han hecho que derrumban esa teoría, ya así insostenible ante mucha evidencia. Sin embargo, el apego al paradigma y por los ideales, por ejemplo, cuando sirven algunos modelos, como entran en cosmogonías, que no son ciencia dura, ¿no? Cosmogonía, cosas así, origen de la vida, entonces es meramente metafísico, ¿sí? La gente que tiene tendencia materialista se agarra de esas
esas ideas y les cuesta mucho trabajo, de verdad, aunque hay evidencias, pero generalmente esta gente muere y las nuevas generaciones van aceptando los cambios, como pasó cuando los estudios de Copérnico y de, ¿cómo se llama? Galileo, ¿no? Que mostraban que la Tierra no era plana, ¿no? Muchos no lo aceptaban, así. Hablamos de ese tema para hablar de la revisión del modelo histórico que dejó la colonia. Muy bien. Entonces pusimos la metodología de investigación, dimos ejemplos de prejuicios históricos, así, ¿no? Como ha habido que los historiadores, hay lo que se llama la historia de bronce, la historia oficial, y la historia, lo que se llama underground, ¿no? Bajo el suelo, la historia, digamos, de la visión de los vencidos, ¿verdad? Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común que los historiadores, por el entorno cultural, se creen conceptos de la historia y luego piensan, por ejemplo, con la influencia del cristianismo en la cultura griega, en la cultura romana, hubo una tendencia en Europa en la época de la Edad Media y en la época del Renacimiento, ya se abrió un poquito más, pero aún así, a tomar todo lo que no fuera cristiano y la historia bíblica como incierta y real, ¿no? Porque para ellos la historia tenía 6.000 años. Y pusimos muchos ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, estaban bien convencidos en el siglo XVIII que las ciudades de Pompeya y Herculano eran ficticias, ¿no? Aunque lo decían los mejores historiadores de la historia, pero la descubrieron los arqueólogos y pum, se derrumbó esa, pero subieron un choque, no la podían admitir. Luego pasó con Troya, ¿no? Pensaban que Troya no era histórico y nada, que este famoso, ahí se me está yendo el nombre, este famoso, ¿cómo se llama este? Schliemann, ¿no? No, Schliemann, era otro, es otro, un alemán muy famoso también que la descubrió y nada, se derrumbó. O el cenote sagrado de los mayas aquí en México, ¿no? Todos decían que no era cuento y nada, que también como se en Chichén Itzá, la arqueología marina, y de hecho empieza con ese descubrimiento, ¿no? El cenote sagrado. Pues el arqueólogo marino, el paga arqueólogo marino, el doctor Thompson, acá. En fin, la historia oficial siempre se ha contaminado por los prejuicios e intereses de los conquistadores. Hay un lema muy bonito en México que dice, la historia la escriben los conquistadores, ¿sí? La historia se llena así de conceptos que no son correctos. Muy bien. Entonces, bueno, la metodología, todas las herramientas, los ejes de investigación, las evidencias documentales, la evidencia arqueológica, la geografía histórica, las tradiciones orales. En la historia se toma como evidencia histórica todo esto. Ya viene todo el rollo ese, ¿no? Que ustedes saben, es un poco aburrido. Yo creo que lo que menos queremos ahorita entrar en una, ¿cómo se llama? Una clase que aburra a todos. Y bueno, el capítulo 2, porque eso es lo que es la parte de la tesis, establece bien la metodología y todo, explicamos cómo la esencia de la religión, de la cultura védica, es el Vaishnavismo. Y citamos muchos ejemplos de los Vedas, ¿verdad? Como en última instancia, el Vaishnavismo es la rama esencial, la doctrina esencial, ante el Shaktismo, el Shivaísmo, y lo que es el sistema Karmakanda, politeísta de los hindúes, ¿verdad? Que todo eso, ¿no? Lo explicamos, porque de hecho, todas las religiones históricas, judaísmo, cristianismo, islam, budismo, hinduismo, o sea, no son monolíticas. Ninguna son monolitas, o sea, no, sino son conjuntos sistemas religiosos. Y luego podemos dar una clase como ya está pasando esto también en ISKCON, ¿no? Hay varias tendencias, mismo dentro de ISKCON, ¿no? Y pasa porque así es la naturaleza humana. Pero en fin, ahí demostramos eso, es el primer capítulo. Muy bien. Bueno, el siguiente capítulo, una parte de la metodología utilizada es esta, la epistemología. La epistemología es una disciplina que apareció en la India, es la madre de la epistemología. Por ejemplo, cuando hablamos de los 4 defectos para obtener conocimiento, eso estudia la epistemología, los límites de efectos y problemas que para la generación y obtención de conocimiento o que se formen conceptos sobre el conocimiento. Entonces, esta parte la estudia la epistemología en la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. ¿Cómo se crearon los paradigmas? Entonces vemos que el modelo histórico actual, vamos a hablar, fue creado por los primeros, la escuela que se llama los orientalistas. Aquí tenemos la foto de Sir William Jones, que está aquí, ¿verdad? Aquí se ve, aquí. Thomas Colebrooke, los padres de la indología.
Luego está aquí Max Müller, que es un inglés realmente, aunque era de origen alemán, pero eso era más inglés que la reina Victoria, que creció en Inglaterra. Bueno, ¿cuál era el objetivo de ellos al investigar la India? La Inglaterra tomó el poder de la India en la batalla de Plassey a fines de 1700, y como era la costumbre védica, ellos ganaron más derrotaron a la resistencia de los ataques de los príncipes hindúes, los rayas hindúes, ¿verdad? Incluyendo los marathis, fueron los que le dieron más, y algunas reinas también, mucha resistencia. Entonces, para ya no seguir en guerra, pues se aceptaba darle tributo al rey superior, Maharaj, ¿verdad? Le daba su tributo y vivimos en paz. Pero los ingleses crearon como su sistema que los reyes reinan como adorno, pero no gobiernan, ¿verdad? Y así le hicieron a la India, y luego, ¿verdad? Ellos conquistaron, tomaron poder y respetaban la religión, no entraron así de abierto. Pero obviamente toda conquista implica una conquista cultural, no nada más una conquista física. Y la justificación moral de la colonización, cuando fue el imperialismo colonial de las potencias europeas, la justificación moral era la evangelización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál es la mentalidad de esos académicos. En Oxford hubo un coronel que se llama Boden, y regaló una herencia que él tenía, su herencia la dejó para formar la cátedra en sánscrito, se llama, ¿cómo se llama esto? Era el chairman, o sea, la cátedra de sánscrito y de estudios indológicos, ¿no? Se llama Boden, ahí, en la cátedra Boden, ahí en Oxford, así se llama hasta la fecha, porque le dejó toda su herencia y él pagó porque que los eruditos estudiaran cómo refutar y destruir académicamente la religión de la India y sus conceptos y todo eso. Hicieron premios de 200 libras esterlinas al que mejor presentó una mejor refutación crítica de los textos, así. Entonces estos académicos, según un ya sabían sánscrito, se podían estudiar sánscrito, y un ya andaban traduciendo, y ahí sacaron muchas teorías. Ahorita vamos a ver. ¿Y cuál era su mentalidad? Por ejemplo, aquí está Sir Henry C. Rawlinson, que él era egiptólogo y también fue indólogo y le gustaba la cultura del Oriente. Dijo así: el cristianismo se distingue de las demás religiones mundiales precisamente por su carácter histórico. Las religiones de Grecia y Roma, Egipto, India, Persia, del Oriente en general, fueron sistemas especulativos que no trataron siquiera de darse una base histórica. Exactamente lo contrario del cristianismo. En síntesis, solamente los cristianos tenemos la historia, la verdad, lo demás es pura cuento, ¿no? Es falso. Por ejemplo, aquí dice una cita de Max Müller en su libro Mitología Comparada. Dice: la India no puede ser conservada ni gobernada con algún provecho para nosotros sin la buena disposición de los indígenas, y para todas las medidas que deban adoptarse. Fíjense, todas las medidas que deben adoptarse ¿verdad? Para convencer a los indígenas. La religión de los indios es una religión decrépita y que ya no tiene ya muchos años de vida, pero nuestra impaciencia por verla desaparecer no puede disculpar el empleo de medios violentos, desleales, para apresurar su caída. Fíjense con qué mentalidad estudiaban los textos védicos. Entonces, como nota así para todos, el famoso Lord Macaulay, que fue viceroy del gobierno de la India, en la colonia, él dijo que una pequeña, ¿cómo le llaman esto? Una repisa, no sé si le digan también allá, así repisa es una pequeña, así como estantito chiquito, ¿no? Una repisa de libros ingleses es más valiosa en conocimiento que toda la colección de los textos ingleses, así decía él. Y resulta que su nieto se hizo devoto, discípulo de Prabhupada, y también de Müller hay discípulos de Prabhupada, bueno, devotos, descendientes de Max Müller. Bueno, aquí está. Bueno, entonces se creó el modelo histórico oficial que se llama lo que es la indología conservadora, porque hay escuelas digamos, hay varias, la indología tampoco está unificada ni es monolítica, o sea, hay varias, digamos, corrientes de indólogos ahorita. Están los conservadores que defienden este modelo como cruzados, y hay personas muy, como lo dije en mi pasada clase en Eduarca, ¿no? Muy destacados, muy conocidos, muy connotados, ¿verdad? En su rechazo a toda investigación contemporánea que quite ese modelo. Entonces, están los libres, los hindutva de la India, y están también los, digamos, neutrales objetivos que estamos tratando de llegar a la verdad de todo esto. Entonces, para el modelo dice así:
Para el 1500 antes de Cristo apareció el Rig Veda, o lo trajeron, la invasión de pueblos bárbaros arios que venían, primero decían que de Europa, casi que venían de Inglaterra, luego decían que de Irán, y ahora que del Caspio, ahí o el Caspio, y luego ahora del Cáucaso, vienen del Cáucaso, ¿cómo ven? Allá de la tierra de este Crite, el devoto de Puerto Rico ruso, ¿no? Allá de los Balcanes, dice que ahí venían los arios. Y estos bárbaros traían el Rig Veda y los caballos y los carros. Y en el 1000 antes de Cristo, ahí se le fueron, ¿cómo se llama? Hicieron el Sama, Yayur y el Atarva en el 800 antes de Cristo. Los brahmanas sanjitas, que son los comentarios que hay de los signos védicos, son los comentarios teológicos, como, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Que Smithy, hay varios que son de los sabios védicos que hacen parecido a los Upanishads, se parecen. Fueron en el 600 antes de Cristo, y los Upanishads, no, perdón, en el 800 antes de Cristo los Upanishads, sí. Y como respuesta a la, ¿cómo se llama? A la filosofía budista, o sea, que fueron posteriores a los budistas. Y Vyasa, y también el Gita, dicen ellos. Y Vyasa y sucesores hicieron los Puranas por el 5 después de Cristo hasta llegar al 10 después de Cristo, como el Bhagavatam, que trata sobre la vida de Krishna. ¿Sí? La New British Encyclopedia, volumen 7, Macropedia, afirmó: Vasudev Krishna, un príncipe, me faltó ponerle extrañamente para Brisni, dice el texto original, quien fue presumiblemente también un líder religioso elevado a divinidad por el siglo V antes de Cristo. Y es el modelo que hay, ¿no? De hecho, ponen que Krishna y la Bhagavad Mahabharata es un canto hermoso, bien adornado literariamente, de una lucha entre tribus, ¿no? Casi que, y hacen dibujos así a Krishna peleando en copinas, con masas así casi como las que tenían ellos, sus ancestros ahí europeos, ¿no? Que vivían en las cuevas. En fin, esa es la idea que tienen. Y digamos que entre todo ese rollo de ese orientalismo, sacaban teorías de que hasta Krishna era Cristo, eran derivados del vaisnavismo, del cristianismo, y era Cristo, copiado y transculturizado a la India. Y luego se derrumbó toda esa teoría, es decir, esa teoría de Borrowin se llamaba, la derrumbaron los mismos cristianos investigando, ¿verdad? Encontraron que los referencias mucho más precristianas, como los testimonios griegos de Heliodoro, de la columna de Heliodoro, como del historiador griego Megástenes, hablan de Krishna y adoraban mucho antes que el cristianismo. Entonces, digamos que ahí, sin embargo, hubo eruditos entre esos orientalistas muy, muy genuinos, ¿verdad? Que eran cristianos, que fueron muy honestos, ¿verdad? Especialmente alemanes, como Rodolfo Otto, que es el padre de la fenomenología de las religiones. Dijo así después de sus investigaciones, que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable, y definió el Vaishnavismo como la religión de gracia de India, una genuina religión de experiencia. Otro indólogo también de ese periodo, ya define el siglo XIX, George Buller, también afirmó: la antigua escuela Bhagavata, consagrada a la adoración de Narayan Vishnu y su maestro deificado Krishna, data de un periodo muy anterior al surgimiento de los Jainas. O sea, los Jainas son una escuela contemporánea del budismo, parecida al budismo, que son personas ateos, es una corriente, y también los budistas. Al contrario del modelo que decían que hasta el vaishnavismo era posterior al budismo. Muy bien. Luego, en el capítulo 4, hacemos una revisión del modelo histórico, explicamos cómo la teoría invasionaria no tiene base, ¿verdad? Lo dicen los especialistas. Ponemos a John Baitre, un astrónomo y indólogo también orientalista, que dijo: mantener la antigüedad de los libros hindúes contra hechos bíblicos absolutos, hace un lado el relato mosaico y atenta contra el mismo fundamento de la religión cristiana. Porque si creyéramos en la antigüedad de los libros hindúes, el recuento mosaico sería pura fábula y ficción. O sea, creaban un dilema, una falacia de falso dilema, de que si estamos en la antigüedad de los textos védicos, sería ficción el relato mosaico. Así, bueno, posiblemente fue anterior y ahora tenemos que revisar nuestras cronologías, ¿no? No, crean un falso dilema así. O sea, poner a la gente entre la espada y la pared. Y el modelo mullerano, pues, fue rechazado desde un principio, ¿no? De hecho, el mismo Max Muller reconoció en sus últimos libros, en sus los 6 temas filosóficos de la India, 3 libros acepta que ese modelo fechado que habíamos dado, ¿no? También Wilkins, un asociado muy íntimo de Buller, dice lo mismo, que esas son puras, que no hay ninguna evidencia, ¿no? Son puras probables fechas,
y también Stuart Pigo, que es uno de los arqueólogos también muy destacados en el siglo XX en investigar Mohenjo-Daro y Harappan, dice que todo eso que en realidad eran, Manuel insistió que esas fechas eran fechas mínimas únicamente, y que en realidad no, sin ninguna prueba, ¿no? Y también hay más, ahorita los más recientes especialistas arqueólogos en las culturas del Valle Lindo, que es el doctor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, el doctor, ¿cómo se llama? Este es un doctor muy famoso, que comenta el libro de Arqueología Prohibida muy favorablemente, y otro doctor que es el doctor Jay Schaffer, que son los más grandes eminentes científicos ahorita en la, ¿cómo se llama?, cultura mohenjo-daro, dicen que no hay una sola evidencia ni prisa de una invasión aria, y que toda la cultura esta de la cultura védica, hubo caballos ahí, todo eso, y que en realidad no hay ninguna evidencia de invasiones arias, ni de nada de eso. O sea, simplemente es pura lucubración. Y Moritz Winternis, también un alemán muy famoso, en el siglo XX también lo mismo, dice que todos esos posiblemente son completamente ideas totalmente, son lo que se llama técnicamente una entelequia en la filosofía, ¿verdad? Una falacia de entelequia, una cosa irreal, no tiene ningún sustento. Y los hallazgos presentados sugieren que la edad de la cultura, los textos Vedas van de 2000 al 8000 antes de Cristo. Y hay más evidencias más recientes, esto lo dije en el 2011 en mi tesis doctoral. En la de Dwarka ya saqué más datos que hay ahorita, más recientes. Bueno, entonces, en el capítulo terminamos con las teorías sobre el crisis histórico, como la teoría del origen tripersonal, analizamos los problemas de esa especulación, muchos académicos lo reconocen que no tiene ninguna base histórica. Y la tesis del héroe divinizado, pues es la tesis de naturalista sobre Krishna, ¿no? Que fue un héroe divinizado, que lo crearon así, lo pensaron, lo hicieron toda una deidad, ¿no? Esa tesis, ¿no? Pues es una tesis interesante que tendríamos que obtener máquinas del tiempo para ver el pasado, ¿no? Es un sofisma de oráculo, o sea, eso no sé en qué bola de cristal ven el pasado para hablar así. O sea, tiene varios problemas esa tesis, ¿no? Hay muchas cosas que, tanto como eran los conceptos sociales, en la cultura védica los brahmanas a los kshatriyas los consideraban inferiores. De hecho, no permitían que su hija se casara con un kshatriya, que iban a divinizar a un héroe, un kshatriya, me explico, o sea, si Krishna no hubiera mostrado sus poderes superhumanos como lo hizo, nunca lo hubieran aceptado como Bhagavan, como Dios en persona. Estudiamos las lagunas epistemológicas de la ideología conservadora. Son como llegan a sus conclusiones, son meramente especulativas, completamente es muy especulativo, ¿no? Uno saca una teoría, otro, y parece un juego, o sea, ustedes que estudian ciencias exactas, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Es una broma eso, la verdad. No tiene ninguna metodología, completamente basada en especulación mental. Así llegan a sus conclusiones. También las fallas bioéticas, o sea, ellos hablan, por ejemplo, en los estudios de religión, aparte que traen toda esta sofística de carga ya como parte de su metodología, no ven los daños que hacen. Por ejemplo, utiliza mucho la palabra mitología. Todo lo que no es cristiano, mitología, mitología. Y para la gente, para ellos, para los académicos, mitología no quiere decir sea histórico. Quiere decir que muchas historias tienen más bien el objetivo de dar una enseñanza simbólica. ¿Sí? Como por ejemplo eso de que los demonios ¿cómo se llama? De Krishna Lila representan a Nartas, que es el objetivo de eso, más que establecer un dato histórico. ¿Sí? Y ahí lo que más importa es la enseñanza moral histórica, no en sí el hecho histórico perfecto. Entonces, pero para la gente general, mitología significa historicidad. Y entonces, ellos usan un lenguaje que entre ellos es diferente al vulgo. Y eso crea también eso muy, muy bioético, porque estás hablando de un fenómeno humano. O sea, la religión para la gente ayuda a la superación, a superar problemas existenciales, a encontrar sentido en la vida. Imagínense una persona que dejó las drogas, ¿verdad? O recuperó su matrimonio, su vida por algún vicio a través de la religión, y alguien le dice que eso es ficticio, mitos, ¿no? Y usamos un lenguaje jacobino, o sea, de apatía, hasta de odio hacia la religión, y le dicen así a la gente, con un lenguaje así, la gente se confunde y no ayuda a que, o sea, es antiético, antibioético. Y eso, incluso escribí en mi último libro un ensayo que también me lo hicieron en un journal que se llama Marketing, se llama Journal de Marketing and Mysticism. También un académico de la Universidad Internacional Americana lo edita. Ahí me editaron, se llama precisamente crítica epistemológica a la ideología contemporánea. Y aparte de todos esos efectos, podemos dar una conferencia sobre eso, ¿no? Porque de verdad dan risa, dan risa. O sea, como su metodología es
por la calle, o sea, es bien anticientífica, bien, y muy antiética, eso no buscan el beneficio de la humanidad. Tienen que reformar eso, es protocientífico su forma de conocimiento. Y bueno, hablamos de las cronologías alternativas que han surgido, como el modelo del doctor James Schaffer, ¿sí? El modelo histórico del doctor Dasagupta, el modelo del doctor Navarrana Rayaram, el modelo del doctor Pasaco Calé, con él tengo contacto, que está muy bonito su trabajo. Y ellos ponen que más o menos por el 8000 y 6000 antes de Cristo fue la precerámica del Neolítico en la India, de 6000 al 5000 antes de Cristo la cerámica del Neolítico, del 5000 al 3000 antes de Cristo el Calcolítico, la edad de Krishna y Vyasa, la batalla de Kurukshetra, el primer Mahabharata, y del 3000 al 900 la edad antigua de bronce, de 1900 a 2000 a 1200 antes de Cristo la edad de bronce tardío, y 1200 al 800 de Cristo la primera edad de hierro. Es como el modelo que están sacando más reciente. Vamos a ver. Muy bien. Y ahora sí, ya entramos. Krishna Vasudeva a través de la historia. Entonces, la primera parte, empezamos a hablar de la evidencia arqueoastronómica. Creo que fue con ustedes que mi maestro espiritual habló sobre el Mahabharata y sobre todo la cuestión de la evidencia arqueoastronómica. O sea, la arqueoastronomía es una rama, digamos, más reciente en la investigación antropológica histórica que estudia, por ejemplo, cómo los fenómenos que quedan grabados en los documentos históricos, ya sea en documentos duros como en construcciones, en utensilios, sí que datan, por ejemplo, o en escritos que dicen, cuando la luna pasó este equinoccio, ¿sí? Sucede que pasó este evento. Cuando pasó como por ejemplo Cristo, que hubo una estrella así, ¿no? Que pasó y guió a los Reyes Magos, que eran astrólogos. Bueno, hubo un cometa que pasó en esa época, hubo unos documentos chinos y otros documentos, muestran persas y otros, que hubo un cometa que pasó en el año 5 por el año 5 antes de Cristo. Fue cuando Cristo nació, es lo que dicen los historiadores, que cuando vio, más o menos, Herodes el Grande murió en el 2004, entonces fue el que mandó la matanza de inocentes. Entonces es una predicción astronómica, ¿no? Arqueoastronómica. Así el Mahabharata y todos los Puranas están llenos de evidencias arqueoastronómicas y por eso ahora pueden reconstruir cuándo fue la batalla de Kurukshetra, que fue el 22 de noviembre del año 3162 a.C. Ya había entrado Kali Yuga. En la clase de Dwarka vimos todos los detalles. La geografía histórica, es increíble la geografía histórica del Bhagavata y el Mahabharata y los textos de Krishna, corresponde o es muy parecida a la geografía antigua de los textos budistas, ¿sí? Ya la geografía histórica, digamos, del texto después de la era cristiana, ya habían cambiado nombres de ríos, de lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Bueno, la evidencia documental, hablamos de la evidencia que dan los autores de la era védica, hay muchos testimonios de los Srutis, en los Upanishads, en los Brahmanas, que hablan ¿cómo se llama? Hablan de Yanameyaya Maharaj, hablan de Parikshit, hablan de las Gopis, hablan de Krishna como Gopal, ya hay alusiones al río Yamuna, ¿cómo se llama? Al área del río Yamuna, ya se menciona ahí las diferentes, los yadus, como clan, ¿verdad? Habla de la genealogía de los yadus. Todo eso muestra que de los tutis ya hay referencias, porque ahí se creó una enteliquia que decían que a Krishna no se mencionan los tutis, pero en los Upanishads se menciona a Krishna, en fin. Bueno, los brahmanas, sanjitas y aranakas, y luego los Vedas Suktas, algunas referencias que dan indicios de Cristo. Luego el testimonio Smriti, cómo son los Pancharatras, lo que son los Puranas, etc. Testimonio de las dinastías. Hay testimonio de linaje dinástico desde el rey cuando el rey Yudhishthir gobernó, ¿sí? Y que fue tomado por Krishna en Hastinapur, hasta la invasión del sultán Gauri, que derrotó al último rey que gobernó Védico Hindú, ahí y cayó Delhi, o Hastinapur. Entonces es interesante esto porque hay documentos ahí que tienen bien documentado, desde esos reyes, desde la época de Yudhishthir Maharaj, Yudhishthir, hasta la época de la caída del imperio védico por parte de los góridos, los musulmanes. Y también otro dato reciente que me acaba de dar el doctor se llama Ya, un investigador de Dwarka ahorita, que me mandó la genealogía, y eso también fue testimoniado por los mismos académicos ingleses en la época de la colonia y otros estudios recientes, por varios especialistas en etnografía, ahí en el Rajasthan, en Gujarat,
todas esas etnias y culturas que hay ahí, sociedades de esas partes, que trazan su linaje hasta los yadus. Y hay descendientes directos todavía, directamente los reyes en Guyara yadus. Y también las bitácoras, tanto romanas como los bitácoros marinos que llegaron a la India, de los marinos musulmanes, ¿cómo se llama? Hablan de que Dwarka era la capital de yadus y traían caballos de ahí de Arabia. También los griegos también testificaron a los yadus y todo eso. Entonces, esto es interesante todo esto. Bueno, hablamos de las evidencias de Kali Yuga en su periodo temprano, y hay varios textos, como los textos de, ¿cómo se llama este? El Nirukta de Yaksa, el libro Bodhayana Dharma Sutta del sabio Bodhayana, que hace referencia de Krishna y todo eso, Chanakya Pandi, todo eso, ¿verdad? Luego, el budismo y el jainismo. Es interesante aquí que el Buda no vivió en el quinto antes de Cristo. Tanto Jiva Goswami como tanto los textos budistas, ¿sí? Y antiguos, como Kalhana, el sabio que escribió la historia de Kashmir, hablan que Buda vivió más o menos en 2000 años después de Kali Yuga, o sea, como por el 1800, casi 2000 años antes de Cristo. Y luego fueron incluso Sir William Young, el padre de conservadora de los orientalistas, también sacó esas fechas, utilizó esas fechas parecidas a la historia védica. Pero luego sacaron la especulación, lo redujeron más a Buda. Y esto es interesante, ¿no? Porque y también otro problema que sostenía el modelo de fechado de la antología conservadora era que decían, como Megástenes menciona a un rey Chandragupta, ¿sí? Decían que era Chandragupta Maurya, y ya decían que eran contemporáneos. Entonces Chandragupta, sí, el Chandragupta Maurya vino cuando Megástenes fue en época de la helenización con Alejandro Magno, ¿sí? Pero resulta, bueno, ahorita vamos a leer la helenización. Ahorita les digo, para irnos al, bueno, ya, vamos a ver el budismo, ahorita vamos con la helenización. En el budismo y el jainismo, los jainistas en tanto su tradición oral como en sus textos reconocen a Krishna como uno de los arhat, de los grandes adorables, los sabios tirtakaras. Ellos hacen una referencia de 25 salaka puruchas o grandes personalidades iluminadas, y ahí mencionan a Krishna y a Balaram, ¿sí? El jainismo así lo ve, y sus textos hablan también de Krishna. Incluso escribieron un texto que se llama Harivansa. O sea, Harivansa significa Jnana Purana, que Harivansa significa el Purana de la dinastía de Krishna, ¿sí? Es un apéndice del Mahabharata, es un Purana de los menores, que habla así una cronología de la época, hasta la época de Krishna y todo. Es una biografía de Krishna, con todos sus textos y todo. Entonces, en el Jainava Purana ponen que Neminat, que era un pariente de Krishna que se hizo Jain, lo superaba a Krishna, y lo ven como mundano, hacia Krishna, lo ven como más un mundano así, porque ellos eran ateos, aunque creían en la reencarnación y todo eso del samsara, no creen en la existencia del Señor Supremo ellos, como causa suprema, ¿no? Ellos son así, tienen esa mentalidad atea, pero ellos hablan de Krishna así. Los budistas también mencionan a Krishna en sus tratados, como hablan también de Yudhishthir Maharaj en los Pitakas, en el Gata Yataka, en el Gata Yataka, que son los textos que hablan las vidas de Buda cuando era animal, según así los budistas. En el Gata Yataka hay también un resumen de la vida de Krishna, y en varios otros Yatakas hablan de Yudhishthir, Arjuna, los Pándavas, hablan del Vidura Pandi, hablan de Hastinapur, hablan de Krishna directamente, ¿no? En su Kapitaka y en la Lita Visara, que son las biografías de Buda, o hagiografías de Buda, hablan de Krishna. Incluso en el budismo japonés Zen, a Krishna lo consideran un bodhisattva, Kanu Bodhisattva, ¿no? Y ahí está, hay templos con murtis de Krishna tocando su flauta. Incluso en Tosai, que es hay dos grandes templos enormes de centro de peregrinación budista en Japón, el de Tosai y el de Kioto. Y en el de Tosai, la entrada, en la puerta está Krishna en un relieve tocando su flauta. Y ellos veían a Krishna así como un bodhisattva. Bueno, las crónicas budistas. Bueno, la helenización, resulta que cuando llegan los griegos a la India, ¿sí? Los griegos, Alejandro el Magno, su general Quinto Curso, que era su cronista, era un general que era cronista, que era el historiador que iba haciendo la crónica, la bitácora, ¿verdad? De lo que pasaba en las conquistas de Alejandro. Dice que cuando llegó, porque Alejandro conquistó el Punjab, conquistó a lo que era Gandhara o Afganistán, a los persas. Alejandro con 250, con 35,000 soldados derrotó al más grande ejército, que era el de Darío el Grande. Los derrotó
con solamente que tenía 250,000 soldados y con 35,000 los derrotó, así como que derrotó a Yarasanda muchas veces, ¿no? Con un grupo mucho más pequeño. Entonces, era un conquistador, le tenían miedo todos los reyes, y había conquistado varios reinos ya. Entonces hubo una batalla en el río Yelú, una batalla muy interesante, y que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que dije, su, su general Alejandro explica cómo llevaban enfrente una multi de Cristo en un palanquín para protegerse contra ataque de Alejandro el Magno. Y según la historia, los historiadores persas, como también historiadores de la India antiguos, dicen que Alejandro, de hecho, como dice la película, narra esa versión de la historia, que de hecho cayó herido de ahí. No es que ganó, como dice la versión oficial europea, que no, Alejandro ganó. En fin, es un tema de que lo tienen que debatir los historiadores en eso. Pero así fue la historia. También Quinto Curcio, Ptolomeo se llamaba su escritor. Quinto Curcio, se parece mucho, no, no sé si son varios, pero se parece mucho a la Biblia, sí. Sí, bueno, si quieren al final hacemos las preguntas. Y ¿cómo se llama? El principal biógrafo de Alejandro, también relata cómo Alejandro, ¿verdad? Cuando se enfrentó con el rey Purushottama Puru, ¿verdad? Cómo traen a Krishna al frente, en fin. También, y luego Megástenes, que fue de embajador por parte de Alejandro, ya que hizo las paces con el Chandragupta que habla ahí. Él fue a la corte de Chandragupta y habló cómo era la cultura, su libro Índica, es un libro en griego. Habla cómo Krishna vivió en Mathura y era adorado por los Yadus, los Urasenas, ¿verdad? En Mathura y Krishnapura, así que era ahí adorado Krishna, ¿verdad? Allí en la India. Y también Plinio el Viejo también da ese testimonio y otros historiadores griegos basados en Megástenes hablan precisamente de esto. Bueno, y entonces, sí, el Chandragupta que en el libro de Megástenes, el Bhagavatam dice que pasarían 1400 años de Pariksit al rey Gupta, al rey Chandragupta Maurya, y que Chanakya Pandit, que era iba a ser su profetisa, ¿no? Que iba a ser su ministro. Bueno, resulta que los historiadores dijeron, pues es Chandragupta, era Chandragupta Maurya, y ya lo asociaron. Pero Megástenes, los ancestros del rey Chandragupta Maurya, este rey que unificó a la India, Maharaj, fueron el rey Nanda y su hijo el rey Aksoka. Y los reyes, tanto ancestro, el rey anterior, como su rey, su hijo, el siguiente rey, sucesor, dice Megástenes que no, del rey Chandragupta fue Sandramas y Sandrasitus en griego, que en sánscrito es Chandramas y Samudragupta, fueron los hijos del rey, pero un Chandragupta se llama el Chandragupta Gupta, que ese fue el que vio en época de Alejandro, no el Chandragupta Maurya. Entonces fue lo que confundió a los historiadores, ¿no? Del modelo colonial, o bueno, no confundió, así hicieron confundir, o sea, sí sabían, nada más que no eran muy honestos. Bueno, de la época cristiana, pues sabemos que hay muchos textos de Krishna, esculturas de Krishna. Por ejemplo, una de las más, digamos, dentro de la tradición paisana hay muchas, pero vamos a hablar un poquito de una muy, muy interesante. Resulta que hubo una dinastía china que se llamaba los Kushan, que ellos, esos Kushan, dominaron parte de lo que era Gandhara, porque los dioses crearon una colonia ahí en India. Entonces Gandhara, que era Afganistán y Punjab, lo que era es Kandahar, ¿verdad? Que es Afganistán y Punjab, que la área bactriana le llamaban los historiadores griegos y romanos. Bueno, entonces los Kushan dominaron esa parte y se hicieron dueños allí, y ellos eran chinos. Y cuando llegan a la India, qué chistoso, ¿no? Que ellos llegaron a la India, conquistaron parte del norte de la India allí, y como los dioses eran ya devotos de Krishna, había la moneda de Taxila, de la colonia griega, que era su colonia, eran de Krishna y Balarán y su hermana Subhadra. No eran devotos, se hicieron devotos de Krishna. Y los Kushan también se hicieron devotos de Krishna. Hicieron templos muy bonitos. Y el tercer hijo de los reyes Kushan, que su papá le puso Vasudev Kushan, el nombre de Krishna. Y está en sus monedas ese Vasudev Kushan. Hicieron templos de Vishnu muy bonitos ellos. Bueno, es interesante que el Vaishnavismo no nada más influyó China por allí. Es interesante que, por ejemplo, cuando los reyes Chola y otros imperios del sur que estaban en Tamil Nadu y gobernaron, hicieron una ruta de viaje por toda la costa, iban hasta Grecia los reyes hindúes. Hay testimonios en los textos griegos, ¿no?
de cómo los brahmanas iban hasta allá, hasta a Grecia, a comerciar y todo eso. De hecho, influyeron a los griegos. Eso está en los textos mismos griegos. Bueno, pero también viajaban por acá hacia el oriente, ¿no? Había una ruta y crearon un imperio que se extendió por todo el sur de Asia, en lo que hoy es Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Sumatra, Indonesia, Filipinas. Antes de llamarse Filipinas por españoles, tenían un reino de un nombre sánscrito, y eran reinos védicos, hasta llegar a parte de China. Pero una cosa interesante, resulta que en el río Yangtze, que también se navegaba es muy al norte de China, el río Yangtze, es en el norte de China, ya casi al centro de China, en la ruta del Yangtze, ya muy al centro en el norte, hay una ciudad que se llama Changzhou, y es un puerto ahí marítimo. Entonces, como es un río navegable, en ese puerto resulta que los arqueólogos descubrieron, estoy hablando ya casi a las fronteras de Rusia, ¿no? O sea, ya muy al norte, descubrieron un templo de Krishna, ¿no? Y es interesante porque es un templo de Krishna que tiene pasajes del Bhagavatam, de las gopis y Krishna, Krishna liberando a los hijos de Kuvera, y Manigriva, ¿cómo se llama? Con las gopis, el señor, o sea, pasajes del Bhagavatam, está basado en el Bhagavatam, tiene relieves en las columnas y así. Y resulta que era un templo típicamente chino, o sea, ya estaba hibridado con la cultura. Y, por ejemplo, hay templos que hasta la fecha en China, en los puertos, como pasa en todo puerto, ustedes ahí lo han visto en República Dominicana, hay gente de todo tipo, chinos, de todos lados llegaban, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, en los puertos tamils, ahí en el sur de Asia, en Tailandia, en Sumatra, todos los templos son al estilo de la arquitectura tamil, del sur de la India. Pero ese templo no, ese templo ya estaba hibridado y muy al norte. ¿Qué significa? Que ya el Vaisnavismo, para que se viera hibridado en la cultura, porque era un templo típico como los templos budistas y típicos templos taoístas, estilo chino. ¿Qué significa? Que ya los chinos se habían hecho devotos, y para que pase eso, por ejemplo, para que haya una catedral aquí en Saltillo o en Santo Domingo, que sea una catedral así, pero ya tenga Krishna, adoren a Krishna, de la gente local, ¿cuánto tiempo va a pasar? No sé, 300, 400 años. Pues imagínense, ya tenía el Bhagavatam en una época y Krishna estaba bien, o sea, había pasado mucho tiempo. Digo, eso muestra que el Bhagavatam no es post-cristiano. De hecho, hay un trabajo que hice sobre el puro Bhagavatam, sobre ese tema. Bueno, es mi tesis de maestría, de hecho. Bueno, entonces bien interesante esto porque tuvo una influencia enorme, ¿no? Allí en China, ¿no? Y bueno, China, ustedes saben, ¿no? Que fue muy influida por la cultura védica. Eso hay muchas pruebas de eso. Y hubo un intercambio cultural también de muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer una clase sobre eso luego, todo de Bodhidharma que llevó el Kung Fu o las artes marciales de India a la China, ¿no? Y de ahí se desarrolló el arte chino, los artes de Kung Fu, Shaolin y Dios, así. Ayudó mucho a las artes marciales chinas. Bueno, en fin, es interesante todo esto. En la época cristiana hay mucha evidencia. Y claro, en época, digamos, llegamos hasta el siglo XIX, hablamos de los orientalistas que atacaron a Krishna, negaban, usaban el famoso delirio, yo le puedo llamar, del negacionismo histórico, ¿no? Para crear volver cristianos a los hindúes, ¿no? Con su y negarle. Y hasta la fecha, fíjense, es muy lamentable, aquí la Iglesia Católica es bien abierta al diálogo, invitan a la Universidad La Salle a dar conferencias, son muy buenos, así, ¿no? Y chistoso que en India los católicos son bien fanáticos, son bien cerrados y agresivos. De hecho, esa Madre Teresa de Calcuta enseñaba a odiar a los hindúes conversos a su religión. Me da mucha pena decirlo, pero ya hay muchas críticas que se han hecho de ella, porque era una enemiga declarada de la cultura védica. Y la gente que se vuelve cristiana allá, es chistoso que una vez, la última vez que fui en el 2016 a Mayapur, mi hija me dijo, vinieron unas monjas de la Madre Teresa aquí, y dice, no dejaron entrar al templo. Y luego las volví a ver, y les pregunté si venían, que querían ir al templo, habían comprado prashad. Dijo, no, venimos a predicar, y traían folletos y todo. Yo le dije, no hagan eso, porque aquí los hindúes son muy reaccionarios. Les digo, no. Y ya les expliqué que nosotros no tenemos problemas aquí, yo soy de México, le digo, conozco al obispo, sumamente piadosos, no son gente así, ¿por qué ustedes son tan agresivos, verdad? Ya les expliqué, ¿no? Y se quedaron escuchando, ¿no? En fin, es otro rollo, ¿sí? Y bueno, el testimonio del siglo XX, voy a pasar ya, y el siglo XXI, voy a poner dos ejemplos nada más, ¿sí? Voy a leer el doctor Thomas Hawking, que es de la Universidad, especialista en el Vaishnavismo, de hecho, es un decano de la Universidad de Franklin Marshall College, es una universidad de estudios de religión, y es del Yale, y él fue el primero que estudió el método de conciencia de Krishna de Srila Prabhupada en Occidente. Él dice así,
A partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Y voy a poner aquí así, Vasa Goswami, egresó a la Universidad de Benares, invitado por la Universidad de Harvard, dijo así, dictaminó: Krishna apareció en este mundo nada más como un ser humano, un niño humano ordinario. Sin embargo, la encarnación de Krishna es la más grande de las encarnaciones, es la más completa encarnación aún de la tradición hindú. Él es allá Bhagavan, Dios mismo. Y en mi tesis doy ahí una antología de citando enciclopedias, trabajos de historia, académicos, todo lo que habla como Krishna, vea, como la aceptación histórica de Krishna. O sea, Krishna, ya en el siglo, pero lo ven en una vista material, como un héroe divinizado, porque ellos, como dice Krishna, yo no me revelo a los que no son mis devotos, ¿verdad? Krishna no se revelará, no pueden poner a Bhagavan como es porque no son devotos de Krishna. Pero así, ¿no? Hablamos de cómo vieron a Krishna a través de la historia. Así es. Y bueno, digamos que hasta esto sería la parte que me gustaría hablar con ustedes. El capítulo son conclusiones, pero digamos que es el tema principal. Quería hablar sobre Krishna. Y lo último que les puedo decir ahorita es que en India, ¿cómo se llama? Lamentablemente, hay fuerzas políticas, ¿sí? Hay mucha fuerza política en esa lucha por su identidad. Y es interesante cuando, como hay el partido político Bharatiya Janata Party, donde se presidente Modi antes del presidente Kailash Bhatt, y todos ellos son gente que defiende la cultura hindú, y entre ellos hay grupos, digamos, poco radicales que son muy intolerantes de los mismos hindús. Y como cometen excesos y hay guerras políticas, pues ustedes saben, en la política son desarmadas, son desalmadas las guerras entre ellos, ¿no? Entonces los comunistas, sobre todo, pagan así a intelectuales, gatilleros intelectuales. Creo que ustedes saben qué es eso, ¿verdad? En el lenguaje de la política, son esa gente académica, hasta mercenarios que se venden, ¿no? Por precio, y son gente académica que tiene buena retórica y así intelectuales, ¿no? Que les gusta, hablan mucho, son retóricos, y así escriben en los periódicos contra Krishna, contra la cultura védica, o han hecho películas bien insensatas, bien ofensivas, y enfatiza mucho ese nombre, ese mito en el buen sentido, o sea, el mito, le digo, el mal sentido de la mitología de hindú, y así, ¿no? Son bien bárbaros, o sea, entonces, digamos que los Indotuats, por el contrario, ¿no? Cuando ellos gobiernan, vuelven a poner la historia védica, revisan todos los textos, sacan toda esa basura de los textos, y así está la guerra en India, ¿no? Lamentablemente. Pero claro, la gente en general no se traga ese cuento, ¿no? La gente en general, pero sí los ateos militantes en India hacen ataques así a través de la televisión, pero también al contrario, muchos académicos neutrales, tanto occidentales como, ¿cómo se llama? Como de la India, están haciendo más excavaciones, investigaciones cada vez más. De hecho, los más grandes arqueólogos, el doctor Serrao de Dwarka, aunque digo, dejaron de apoyar cuando cambió el gobierno, dejaron de apoyar su proyecto casi por 10 años. De hecho, murió sin que siguieran apoyando su proyecto de investigar Dwarka. Iban a crear un parque submarino así con tubos así oxigenados para ver todas las ruinas y todo eso. Pero fíjense, en Kurukshetra está el Museo de Ciencias Naturales, ¿sí? Con todas las teorías de ciencias naturales. Y tiene un departamento que se llama Krishna Museum, dedicado a toda la investigación histórica de Krishna. Y ahí tienen réplica de todos los hallazgos, de todo lo que han investigado de Krishna. Ahí está en Kurukshetra. También en Brindavan, la Universidad de Jaipur, tiene como Brindavan Research Institute, donde también tiene toda la investigación histórica sobre Krishna y todo lo que han hecho varios académicos. El doctor Alan Entwistle, de la Universidad de Washington, si no me equivoco, me corregirán, es un académico que investigó mucho sobre Krishna en Vrindavan, todo eso. En fin, ahorita, digamos, toda esa información ya está en proceso. Y bueno, es un tema muy hermoso y gracias a Krishna a mí me ha tocado ayudar un poquito, poner mi granito de arena. De hecho, ya me iban a invitar antes de la pandemia a un congreso que se llamaba la revisión de las fechas históricas sobre Krishna. Ya me iban a invitar, me iban a pagar honorarios. Aunque yo iba a pedir que no me dejaran nomás 3 días y regresarme, porque son 25 horas de ida y 25 horas de regreso. Decirle, no, déjenme por lo menos unos 10 días para reponerme de ir allá y pasar una paseadita a Brindavan y a tomar darshan del Krishna Yamabhumi, ¿no? En Mathura, en Brindavan, ¿no? Y ya regresar. Pero sí estamos tratando de dar a conocer a Krishna en la academia tal cual, y sí me han escrito en las plataformas donde he subido mis trabajos, en Academia Edu, hay de todo, también de sus profesiones ustedes, Academia Edu, .edu, ahí pueden checar, hay de todo, de todos los idiomas,
y trabajos académicos, es muy buen lugar para investigar, conocer y todo. Y en ResearchGate, que es más especializado, le piden currículum, le checan todo el currículum a uno para entrar, y también ahí hemos expuesto nuestras investigaciones, y me han escrito muchos así, antropólogos, geólogos, lingüistas, la hija del doctor Rob se contactó conmigo también, y han visto mis trabajos, y me han felicitado muchos, me han dicho que está muy bien, y realmente no digo que soy devoto, porque si uno dice, también hay otro problema en los indios, que saben que un autodisco, no sé por qué algunos no son muy favorables, tienen un cierto celo, porque algunos son muy mayabadis, esa es la verdad, ¿no? Así. Y lamentablemente Prabhupada dijo eso, ¿no? Que los modernos mayabadis, que ya sería entrar en otro tema, que es el modernismo teológico, ¿no? Que usan ese tipo de acercamiento y así, ¿no? Y personalismo, ¿no? Del neohinduismo se llama esa corriente de pensamiento. Pero en fin, lo bueno es que sí, digamos, así están las cosas y falta mucho por hacer para que la academia conozca. Y es más fácil enseñar esto a la gente que es, por ejemplo, aquí, aunque no está contaminada por que los mismos especialistas, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Europa, que ya hay más indólogos y todo eso, y están más contaminados con la indología conservadora, ¿no? Pero aquí en Occidente es más fácil. Y cada vez que veo que sale una tontería, les escribo, les mando los artículos y, no, pues estoy bien, gracias, se quedan, les sirve, vaya, les ha servido. Pero bueno, así es, vamos a parar aquí, no sé si quieren quitamos el fondo de pantalla ya. Voy a tratar de, lo puede quitar el fondo de pantalla y podemos hacer preguntas, Prabhu Madhava. Sí, Hare Krishna, pero estamos aquí. ¿Usted se va a quitar el share de la pantalla? Ya podemos quitarlo para hablar más persona a persona. Ay, ay, ay. Un anuncio. Un anuncio de nuestro querido presidente. Tengo un tío que trabaja con él. Puede pulsar el stop Déjame quitar share. esto porque ese es nuestro querido presidente. No sé si lo ven, pero no. No, vemos los libros, la presentación. Usted puede darle a stop share screen y ahí pues para de... Le pongo aquí, quitar pantalla. No se vaya a cortar. Ya voy, ya voy. Ok, pues si quieren formular sus preguntas, con mucho gusto, trataremos de responderles. Si tienen alguna duda, si tienen alguna información sobre esto, adelante, ¿verdad? No puede parar la presentación de la pantalla. Ya le di, pero está como que el sistema está muy lento. Ok, creo que se frizó ahí. En algún momento parará. Sí, está como frizado. Bueno, devoto, teníamos al doctor Hare Krishna haciendo una ponencia sobre el trayecto de Krishna, valga la redundancia, a través de la historia. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, podemos preguntarle al profesor Francisco Arganis, Sí, quiero nombre espiritual preguntarle Hare Krishna. a Dele, Prabhu. mi querido Prabhu Hare Krishna. Con usted sucede que usted se llama Hare Krishna y uno le dice también Hare Krishna. Te saludo a los devotos. Entonces hay doblemente Hare Krishna para usted. Bien, usted me puede por favor nuevamente, porque como mencionó muchas sustentaciones, muchas pruebas interesantes, ¿me puede recordar la parte de la relación védica con la cultura helenística, con la cultura griega, por favor? Bueno, yo O sea, la hablé, helenística con la védica, que
Se entiende que la védica es superior y primera. Digamos que hay hay dos, digamos, contactos, dos. Se cayó Creo sin que el querer. Prabhu salió. Sí, Creo que salió, sí. sí, vamos a esperar que, ok. Sí, resulta bien interesante. Yo tengo también una pregunta que con relación a, no vi que en la investigación el Prabhu citara, o de repente yo no estuve atento, no pude ver, no mencionara a este gran astrólogo, bueno, es reconocido en el mundo secular, a Bopadeva, a quien se le atribuye haber escrito todo el Srimad Bhagavatam. Él está por allá por los 1150, siglo XII y tanto por ahí. Entonces, de ser mencionado en la investigación del Prabhu, habría una disputa entre el señor Müller y Bopadeva. Me gustaría escuchar a ver qué el Prabhu podría decirnos acerca de eso. Pero también es bien importante resaltar, es bueno el deseo, y Srivas Goswami, que es un doctor quien el Prabhu mencionó, de los últimos que mencionó, él dice que Krishna es una de las encarnaciones más importantes. Entonces, yo quisiera agregarle a esto como entendimiento de lo que quiso decir el señor Srivas Goswami. En su sentimiento, puede ser que él haya querido decir que Krishna es lo que es, la